Muy bien. Pueden ir registrándose en el chat, por favor. Esperemos 5 minutitos, por favor, para que sigan ingresando sus compañeros. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Primero voy a compartir una planillita. Muy bien. Bueno, les he pasado el día de ayer una práctica, que es la práctica 0, con la cual vamos a empezar lo que es sociedades anónimas. Y vamos a ir paulatinamente, como hemos estado haciendo con las otras sociedades, poco a poco, de lo más fácil a lo más complejo. ¿Ya? ¿Perdón? Ya. Bueno, entonces vamos a empezar primero indicando, perdón, disculpen, un segundito, por favor. Estoy con mi pichico. Mil disculpas, ¿qué vamos a hacer con los animalitos? Bueno, en primera instancia vamos a recordar qué es el capital autorizado, qué es el capital emitido, qué es el capital suscrito y qué es el capital pagado. El capital autorizado, ¿qué habíamos dicho que es? Son perdón, es el aporte que ponen en consideración los máximos societarios, es decir, los fundadores. El capital emitido son las acciones que han sido puestas en consideración para los interesados. El capital suscrito, como les había dicho, es algo como si estuviésemos reservando. Representa las acciones que van a ser adquiridas. Y el capital pagado es lo que realmente van a pagar. Para perdón, para nuestra práctica, vamos a cambiar de capital emitido, capital suscrito, a acciones emitidas y acciones suscritas. ¿Ya? Pero llegan a ser lo mismo. No se olviden que las acciones que hemos dicho que es, les he dicho, ¿verdad? Las acciones son vistas desde tres puntos de vista. Entre ellas, han dicho que son partes del capital, del patrimonio. Entonces, por lo mismo, en vez de capital, vamos a poner acciones. Voy a colocar aquí, va a ser acciones emitidas. Emitidas. En vez de capital suscrito, van a ser acciones suscritas. Muy bien. El capital autorizado se mantiene porque es nuestro punto de arranque. Y el capital pagado se mantiene porque es el que tiene que utilizar esa cuenta porque es lo que se va a hacer efectivo el pago. Muy bien. Empezamos con lo que es la sociedad anónima. Vamos a empezar con lo que dice. La sociedad anónima La Papelera
inicia sus actividades el 12 de marzo de la gestión 24 según la siguiente información. Capital autorizado son 100 millones de bolivianos. Emite la totalidad de las acciones autorizadas, se suscribe el 50% de las acciones emitidas, el capital pagado fue del 80% sobre el capital suscrito, depositados en la cuenta corriente de la empresa. Ya, parecen muy pocos los datos que nos dan para realizar la transacción, pero van a ver que no es así. Vamos a empezar. Todo inicia el 12 de marzo de la gestión 24. Asiento diario número 1 y empezamos. Lo primero que tenemos que registrar siempre es el capital autorizado. Y entonces vamos a utilizar las cuentas de activo y patrimonio. Acciones a emitir. Las acciones a emitir. ¿Qué quiere decir? Que como están haciendo el capital autorizado, nos da como contracuenta que va a ser su activo las acciones que van a ser emitidas contra capital autorizado. El importe va a ser lo que nos da aquí los 100 millones. 10.000, 100.000. 3 más. Listo. Los 100 millones. 8. Muy bien. Como ven, yo ya lo he puesto para que vaya llenando los mayores. Vamos, el segundo registro. Bueno, vamos a poner la glosa que va a ser por el capital autorizado. No me deja. Ya. Bueno, esto es por el capital autorizado. Vamos al asiento diario número 2. Es de la misma fecha, el 12 de 3 de la gestión 24. Ya. Como nos dice, el siguiente dice, emite la totalidad de las acciones autorizadas. Entonces debemos disminuir las acciones a emitir con lo que son acciones emitidas, Mamita. contra lo que es acciones a emitir. Entonces, estamos habilitando lo que es la cuenta acciones emitidas y estamos disminuyendo las acciones a emitir. Nos dice que es la totalidad de las acciones autorizadas. Serían los 100 millones. En el asiento diario número 3, que es de la misma fecha, nos indica se suscribe el 50% de las acciones emitidas. Es decir, de estos 100 millones, solamente el 50% han suscrito. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 50% han reservado. ¿Ya? ¿Qué sería la cuenta acciones suscritas contra lo que es, que vamos a disminuir? Va a ser las acciones emitidas. Emitidas. Como dice el 50%, la mitad de 100 va a ser 50. Serían los 50, 500 millones, he puesto, ¿no? Serían 50 millones. Los 50 millones.
ya hemos hecho lo que es la suscripción de las acciones emitidas. Luego nos dice que el capital pagado fue el 80% sobre el capital suscrito, depositando en la cuenta corriente de la empresa. Vamos a hacer el 12 de marzo de la gestión 24. Estamos aplicando todo lo que nos decían en la teoría, ¿verdad? Que para que pueda entrar en funcionamiento la empresa, tiene que estar todo cancelado de de sus acciones, ¿verdad? Es decir, todo lo que hemos suscrito debe estar cancelado en su totalidad. El asiento diario número 4, por eso, si se fijan, todas están en la misma fecha. Vamos. Entonces, como nos está diciendo que debemos depositar en la cuenta corriente, va a ser la cuenta banco contra lo que es el capital, perdón, capital suscrito o las acciones suscritas. Por el importe nos dice que es el 80% del capital suscrito. Entonces, el 80% de estos 50 millones. ¿Cuánto sería? 8 por 5, 40. Sería 40 millones. 40 millones. Muy bien. Listo. Recapitulando. El primer registro es por el capital autorizado que va a estar, da pie a lo que son las acciones a emitir. Es decir, acciones a emitir contra capital autorizado. Posteriormente, a la emisión de las acciones sería acciones emitidas contra acciones a emitir. Estamos empezando a disminuir las acciones a emitir. Tercer paso es la suscripción. Sería acciones suscritas, que nos dice que es el 50% contra las acciones emitidas. Ya estamos reduciendo esta de acá. Posteriormente nos dicen que ha sido pagado el 80% del capital suscrito de estos 50 millones, lo cual ha sido depositado en cuenta corriente de la empresa, que sería estos 40 millones. Una vez realizado estos registros, se hace el asiento de regularización, la misma fecha. ¿Qué quiere decir con esto del asiento de regularización? Tenemos que ver en realidad cuánto ya hemos cancelado y cuánto nos tenemos pendiente de nuestro capital autorizado. Debemos de ir restando. Entonces, voy a disminuir mi capital autorizado. Este va a ser el asiento diario número 5. Capital autorizado. Y vamos a determinar el capital. Va a ser contra capital pagado. Capital pagado. ¿Qué importe ha sido lo que se ha pagado? Ha sido los 40 millones. En ambos casos. 40 millones. Ya, con esto concluimos nuestro registro contable. Ya, si se fijan, lo que les estoy pidiendo en la práctica es el registro contable, mayores y el balance de apertura. Muy bien. Primero, en las anteriores sociedades hacíamos el cuadro de composición patrimonial, ¿se acuerdan? Después del cuadro de composición patrimonial, hacíamos el balance de apertura y recién hacíamos el registro contable. En las sociedades anónimas es al contrario. Primero se hace los registros contables,
Posteriormente hacemos los mayores en T y recién hacemos el balance de apertura. Como ven, aquí yo he ido pasando ya mis mayores de todo lo que es las acciones y el capital. Como ven, tengo las acciones a emitir, que era el primero, se decía en millones, y se van cerrando con lo que es las acciones suscritas. Quedan en cero, lo mismo que hago con el capital autorizado, con las acciones suscritas. ¿Cuál más me falta? Bueno, aquí está, no se nos muestra. Muy bien. Y también con las acciones emitidas. Permítame un segundito. Listo. Con las acciones emitidas y el capital pagado. Todas las cuentas en las cuales está interviniendo el registro contable, debo de hacer sus mayores. Sacamos los saldos y vamos registrando también los saldos. Capital autorizado, su saldo es de 60 millones y está en el lado AB, porque ya saben, ¿no ve? La ley del movimiento de cuentas, su saldo es acreedor. En las acciones emitidas, igual, 100 millones y su saldo es 50 millones en las acciones, su saldo deudor. Acciones suscritas, igual, 50 millones menos 40 millones son 10 millones que tiene de saldo deudor. El banco y el capital pagado. Perdón. Una vez realizado todo esto, es muy importante que coloquen en donde corresponde el saldo. Muchas veces algunos docentes de cuenta básica les han indicado que para que iguale deben colocar al lugar donde falta. En este caso, si colocamos eso, se nos complica un poquito para poder hacer el balance de apertura. Es mejor que coloquen donde está el saldo, es decir, donde corresponda. ¿Por qué? Porque para pasar al balance de apertura, vamos a trabajar con los saldos para que nos iguale. Donde las acciones, si tenemos un saldo, por ejemplo, en las acciones suscritas, como es un activo, las acciones va a ir al patrimonio con signo negativo. ¿Ya? Vamos realizando. Primero vamos a ir con haciendo el balance de apertura, vamos a empezar con lo que es el activo, todo el activo. Y solamente tenemos en la cuenta bancos. Perdón. Ya, tenemos la cuenta bancos, que son el saldo que queda, que es 40,000. Entonces, tenemos que ver que nuestro pasivo es cero, nuestro patrimonio llegue a lo mismo para igualar. Vamos. Aquí va a venir primero el capital autorizado, que es 60,000. Su saldo, el saldo. Vamos a trabajar con los saldos, 60,000. Después va a ingresar las acciones emitidas. Aquí si se fijan, las acciones emitidas va con signo negativo, que es lo que resta, es su saldo. Ya les he dicho, es el saldo de las acciones, como es activo, va a ir con el signo negativo. Vamos. Acciones suscritas. Las acciones suscritas también tienen un saldo deudor de 10,000, el cual va a ir con signo negativo. Y por último, el otro saldo que tenemos es capital pagado. Y son los 40,000 que tenemos del capital pagado. Ahí está acá. Es esto. Haciendo operaciones matemáticas, hacemos lo siguiente. 60 menos 50 menos 10,000 más 40, nos queda los 40,000 y con esto nos iguala el balance de apertura. Muy bien. Chicos, dudas, preguntas. ¿Se ha Sí, entendido? Alicia, Dime. una consulta. Sí. El tema de acciones al ser activos no iría dentro del activo para igualar a los 100,000. En este caso, si fuera,
por lo que está autorizado, dice. Claro que sí, pero no estarías mostrando la parte, lo real, ¿verdad? Lo que tenemos que demostrar es el capital que ha sido pagado, porque tenemos como saldo de lo que es el autorizado 60,000, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos reflejar es lo que efectivamente se tiene pagado. Es uno de los principios de lo que es la sociedad anónima. Los aportes son inmediatos, no son mediatos. Por lo mismo, debemos tener reflejar el capital pagado. En nuestros registros contables vamos a tener el saldo de la capital autorizado. Cuando tengamos todo el capital suscrito cancelado, porque si se fijan tenemos un saldo de lo suscrito, recién podemos volver a emitir otra vez el saldo del capital autorizado. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan que cuando nos estaban explicando de acciones y también del capital, les dije que cómo era la forma del aumento de capital, del capital social, del patrimonio, y era haciendo nuevamente la emisión de los saldos del capital autorizado. Por eso debemos utilizar las acciones a emitir en el lado del patrimonio para que vaya restando. Sí, lo podemos poner en el activo, pero no estaríamos reflejando lo que efectivamente tenemos. Nos va a salir el capital autorizado de los 100 millones. Ahora sí, Sí, Alicia, gracias. muy bien. ¿Alguna otra consulta más, pregunta? ¿Se ha entendido, chicos? A ver, muy bien. A ver, vamos a hacer otro ejercicio para que vean que sí. Un segundito. Muy bien. A ver. Ya, los que recién se han incorporado, por favor, no se olviden registrarse en el chat para su asistencia. A ver, vamos a hacer el ejercicio número 3. Esta vez yo voy a ser su transcriptora. Ustedes me van a indicar qué es lo que debo de registrar. Ya, voy a hacer ah, una copia de todo esto, del formato. Así, entonces, muy bien. El ejercicio 3 dice, la sociedad Paper inicia sus actividades el 1 de marzo de la gestión 22, según la siguiente información. Tenemos un capital autorizado de bolivianos 500,000. Emite la totalidad de las acciones autorizadas. Se suscribe el 50% de las acciones emitidas. Capital pagado fue el 90% sobre el capital suscrito depositando en la cuenta corriente de la empresa. Se pide registros contables, mayores y balance de apertura. Listo. Estamos haciendo el ejercicio 3. Es de papel. Sociedad. Listo. No se olviden, vuelvo a hacerles recuerdo, la omisión de la abreviatura SA da paso a que esta empresa se considere como una sociedad colectiva. Muy bien. Asiento diario 1. ¿Qué fecha es? Es el 1 de marzo de la gestión 22. Muy bien. ¿Qué cuentas deben ingresar? Acciones por emitir. Acciones por emitir. Acciones por emitir. Contra. Capital autorizado. Capital autorizado. Importe. 500,000.
siguiente registro, ¿cuál va a ser? Acciones emitidas. Muy bien. Buen día. Acciones emitidas. Contra acciones por emitir. Mm, Por emitir importe. 250 millones. $250,000. El asiento diario número 3, que es la misma fecha. ¿Qué registro va ahí? Acciones emitidas. No. Ya hemos hecho las acciones emitidas. Van a venir las acciones Al suscritas. suscrito. Suscritas contra lo que es acciones Acciones emitidas. 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 ¿Por qué importe? Mm, 225 millones. Si no me equivoco. Ya, a ver, el capital autorizado es 50,000. Dice, se emite la totalidad de las acciones. Si es la totalidad de las acciones, se Ah, vuelve a repetir los 500,000. Entonces, aquí va a venir los 500,000. Y recién aquí va a venir lo que es el 50%, que serían los 250,000. Los 250,000. ¿Ya? Ahora, ¿qué registro viene? El del asiento diario número 4. Ahí va a venir lo que es el capital pagado, que es el 90% de las acciones suscritas. Y estamos depositando en cuenta corriente. Y eso va a ser banco contra, ¿contra qué? Contra capital, Contracciones suscritas sería, Liz. eso, contra acciones suscritas. Contra acciones suscritas. ¿Por qué importe va a entrar? 225,000. 225,000. Muy bien. 225. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. 225,000. Muy bien. Nos quedan 10 minutos para cerrar la sesión. La siguiente. Que hemos dicho que es el siguiente registro. Es el asiento de regularización para ver cuánto va a ser nuestro saldo de las acciones del capital autorizado. Asiento diario número 5 va a venir. ¿Qué registro va a venir? La Capital autorizado contra capital pagado. Correcto. Ujú. Autorizado contra capital pagado. Capital pagado. ¿Qué importe es el que va a venir? Los 225,000. 225,000. Correcto. Bien contestado. Muy bien. Ya. Ya hemos hecho lo que son el registro contable. Ahora debemos hacer los mayores en T y lo que es nuestro balance de apertura. Bien, mientras yo voy elaborando mis líneas para... no, voy a copiar.
Para eso está el copia-page. ¿Qué dicen ustedes? En el Excel eso se puede hacer facilito. Vayan haciendo los mayores en T. Ahorita en este momento está siendo sencilla porque es facilito. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complejo para que vean cómo es el comportamiento de cada uno. Ya, vamos ahora. Vamos a ir pasando. Ya tengo mis acciones a emitir, mi capital autorizado, acciones emitidas, acciones suscritas, banco y capital pagado. ¿Algo me estoy olvidando? No, ¿verdad? Está a emitir, emitidas, suscritas. Empezamos. Voy a poner los registros contables correspondientes. ¿Listo? Mis acciones a emitir, emitidas, contra acciones suscritas. Ya. Acciones suscritas contra emitidas. Muy bien. Papá y papá. El banco. Listo. Contra acciones suscritas. Y mi capital autorizado, asiento de regularización, contra el capital efectivamente pagado. Muy bien. Determino saldos. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser esto menos esto, los 275,000. Esto menos esto. Aquí está mal. Ah, no, sí está bien. Acciones suscritas. Esto menos. Listo. ¿Les ha salido así? Verifiquen, chicos. ¿Está bien los importes? Sí, ¿verdad? Sí, Liz. Muy bien. Ahora, vamos a hacer ahora nuestro balance de apertura. Vamos a la cabecita. Ya vamos a copiar todo. Control C para ganar tiempito. Control B. Listo. Ya. Vamos a cambiar aquí. Es papel. Papel. Papel Sociedad Anónima. Ya. Fecha es el 1 de marzo de la gestión 22. Muy bien. Banco. ¿Cuánto nos queda en banco? Va a ser su saldo de 225,000. Y este es a lo cual debemos igualar nuestro pasivo. Capital autorizado. Nuestro capital autorizado es esto. El saldo. Acciones emitidas. Esto.
también las acciones suscritas y el capital pagado. Listo. Y nos ha vuelto a igualar. Preguntas, chicos. ¿Está fácil o está difícil? ¿Qué dice? ¿Se entiende el ejercicio? Dice, sí o sí se tiene que reflejar en el balance de apertura las suscritas, las emitidas, Sí, o directamente se puede poner el capital pagado. no. Tienen que ser reflejados. No te olvides que con el balance, tanto de apertura como el balance general, se toman decisiones. Entonces, sí o sí tiene que estar reflejado. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el principio o el objetivo de hacer la preparación de los balances, de los estados? ¿Verdad? Es mostrar tanto a la directiva como a otras personas por fuera cómo está la situación de la empresa. En este caso, de lo que es el balance de apertura, estamos demostrando cuánto todavía faltan por pagar, cuántas se han emitido y cuánto tenemos de saldo del capital autorizado. Entonces, si no reflejamos esto en nuestro balance, porque no le vamos a presentar a los socios todo el proceso que hacemos, ¿verdad? El registro, los mayores en T, no, directamente vamos a presentar el balance y con el balance ellos van a decir, tenemos todavía 275,000 bolivianos para emitir, pero aún no han terminado de cancelar las emitidas, tampoco las suscritas. Entonces, sí o sí tiene que estar toda esta parte aquí del patrimonio, las acciones, porque sí fácilmente podemos omitirlas, pero no tenemos clara la información para poder presentar a personas que quieran ser parte de nuestra sociedad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos más preguntas? Ya. Bueno, entonces, mientras volvamos, porque ya nos queda un minuto, hagan el ejercicio número 2 ustedes, donde está la sociedad Unicen, con un capital autorizado de 750,000, emiten la totalidad de las acciones, suscriben el 50%, el capital fue el 65%, el capital pagado fue el 65%, y está en cuenta corriente de una empresa.